Bueno, Buenos días. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha. perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que hablar de un lindo tema. Vamos a hablar de cefaleas. Tema, tema, tema común, tema importante. Vamos a empezar hablando de las cefaleas crónicas. O sea, es el capítulo 1 del libro. Los pacientes que tienen cefaleas frecuentes, donde el paciente viene a la consulta y te dice que él frecuentemente tiene cefaleas y que está molesto por las cefaleas que tiene. Les tengo que decir que se calcula que más o menos el 30% de la población tiene cefaleas crónicas. Quiere decir que de la gente que va por la calle, 1 de cada 3 tienen cefaleas crónicas. Al punto que ha surgido una nueva especialidad. La nueva especialidad es ser cefalólogo. O sea, en general son neurólogos especializados en cefalea, que solamente atienden pacientes con cefaleas. Y hay 2 revistas internacionales, una que se llama Cefalalgia y otra que se llama Headache, que son las 2 mejores revistas del mundo en el tema de las cefaleas. ¿Qué tiene que hacer usted cuando le llega un paciente con cefalea crónica? Bueno, primero hay que tener en cuenta ciertos aspectos que pueden generar cefalea. En primer lugar, los trastornos visuales. Hay pacientes que tienen miopía o que tienen hipermetropía, pacientes que no ven de lejos o no ven de cerca, pero no quieren usar anteojos. Entonces están todo el día forzando la vista y esa forzar la vista les produce cefaleas. También las uveitis y los glaucomas se pueden presentar con cefaleas. Así que si usted tiene cierta duda de que la cefalea puede tener cierto origen oftalmológico, usted lo puede mandar al oftalmólogo. También hay patología auditiva o de los senos paranasales, sinusitis crónica, que pueden provocar cefaleas. En esos casos, el paciente tiene que ser derivado al otorrino. También puede haber problemas odontológicos como causa de cefalea. El paciente tenga algún problema con alguna muela, algún diente, y que eso le produce cefalea. Y finalmente el bruxismo crónico son los pacientes que rechinan los dientes, son pacientes que todo el tiempo están rechinando los dientes. Eso puede dañar la articulación temporomandibular y producir también cefaleas. Siempre que usted evalúe a un paciente con cefaleas, le va a pedir una resonancia magnética de cráneo y de macizo facial y le va a pedir una serología para HIV, porque a veces puede haber infecciones, sobre todo el criptococo, a nivel cerebral u otras infecciones de los pacientes con HIV que pueden cursar con cefaleas. Hecha esta primera, estoy prendiendo la estufa porque tengo frío. Hecha esta primera discriminación, vamos a hablar de las causas frecuentes de cefalea crónica. La primera causa frecuente es la migraña o jaqueca. La migraña o jaqueca es una enfermedad que afecta entre un 12 a un 16% de la población, o sea, es muy frecuente. Tiene una mayor prevalencia en el sexo femenino, 70%.
Los ataques migrañosos en general aparecen en la adolescencia, pero puede haber también casos que comienzan en la infancia. O sea, hay jaquecas infantiles. Dentro de las jaquecas crónicas es la segunda en prevalencia. ¿Cuáles son sus características clínicas? Es una cefalea periocular, o sea, alrededor de un ojo, episódica porque ocurre reiteradas veces, es una cefalea pulsátil y es una cefalea intensa asociada a náuseas, vómitos y a veces a diarrea. A veces el cuadro digestivo hace tanto ruido que el paciente va al gastroenterólogo pensando que lo que tiene es un problema digestivo. Y ahí la pregunta clave es preguntarle si cuando tiene los síntomas digestivos no tiene cefalea. Y ahí el paciente dice, ah, sí, me duele la cabeza. Bueno, entonces es un migrañoso con muchas manifestaciones digestivas. Tienen una característica, es una cefalea que interfiere mucho con las tareas habituales que hace el paciente. El paciente no tolera los sonidos, no tolera las luces, entonces se encierran en un cuarto a oscuras, con la luz apagada, tapados, no quieren ver a nadie, no quieren oír ningún ruido, no quieren ver ninguna luz. Tienen fotofobia y fonofobia. O sea, se aíslan sin ruidos y se acuestan a oscuras durante los episodios. Otra característica es que los episodios cursan con hipoventilación. En general, la cefalea ocurre siempre del mismo lado, pero a veces, cada tanto, pueden tener algún episodio jaquecoso del otro lado. Los ataques son precedidos por un aura. Ese aura ocurre en el 30% de los casos. El aura más común es que el paciente vea escotomas centelleantes. Escotomas centelleantes es que cuando el paciente cierra los ojos, va a ver como estrellitas brillantes. Esos son los escotomas centelleantes. A veces puede haber auras motoras. El aura motora es una sensación de disminución de la fuerza de un hemicuerpo. Algunos hablan de migraña hemipléjica o migraña hemiparética. Y muchas veces el aura es una aura psíquica. El aura psíquica es una sensación de extrañeza, una sensación de cierta despersonalización, y a los 10, 20 minutos aparece la cefalea. Sin Profe, tratamiento. ¿Cómo? profe, las puedo llamar también de pródromos o son distintas cosas. No, no. Aura es aura, no es un pródromo, es un aura, no es lo mismo. El aura es No, algo neurológico que a usted le pasa antes del episodio y que preanuncia que en pocos minutos va a aparecer la que. pero El, el epi- pródromo también no es como un anuncio de algo que va a pasar. Por lo menos yo no, lo tenía entendido así. el pródromo, en general reservamos más la palabra pródromo para factores predisponentes a la migraña, o sea, por ejemplo, la falta de sueño, por ejemplo, la ingesta de determinados alimentos. Parece que yo usaría más el pródromo para eso. Perfecto, gracias. Sin tratamiento, el episodio dura entre 4 a 72 horas. Se habla de estatus migrañoso
cuando la crisis de migraña es severa y dura más de 72 horas, con un dolor que se torna insoportable, inaguantable. ¿Por qué ocurre el ataque migrañoso? ¿Cuál es la patogenia del ataque migrañoso? Bueno, lo que desencadena el ataque es una brusca dilatación de los grandes vasos craneanos y de los vasos de la dura madre, que están inervados por el nervio trigémino. El mediador más importante de la aparición de la cefalea migrañosa es una sustancia que se llama péptido similcalcitonina. Este péptido similcalcitonina sería liberado por las neuronas del trigémino y produce vasodilatación y un edema neurógeno en los vasos de la dura madre. La migraña empeora durante la menstruación, sobre todo cuando hay disminución de los niveles estrogénicos. Eso produce una caída de los niveles del neuropéptido I y de la galanina, y esa caída inhibe la liberación del péptido similcalcitonina de los terminales trigeminales. Hay factores precipitantes del ataque, por ejemplo, el cansancio, el estrés, antes de la tormenta. Cuando está por venir una tormenta, como hoy, muchas veces hay migrañas, porque hay una disminución de la presión atmosférica. El poco sueño es otro factor estimulante. La excesiva estimulación lumínica, por ejemplo, pasar muchas horas jugando con los videojuegos. Y hay ciertos alimentos o ciertas alergias que pueden producir migrañas. Por ejemplo, hay gente que tiene migrañas con el chocolate, hay gente que tiene migrañas con la cebolla. Los pacientes migrañosos tendrían niveles circulantes bajos de magnesio. Por lo tanto, se vio que suplementar con magnesio a estos pacientes suele dar una mejoría de los síntomas migrañosos. También se ha postulado cierta disfunción de las mitocondrias cerebrales con una inestabilidad en la despolarización de las membranas cerebrales. Durante el aura, cuando se produce el aura, hay una excitación de la corteza occipital. Por eso se ven los escotomas centelleantes, que es seguida esa excitación por una depresión cortical que se va difundiendo por todo el cerebro en forma progresiva, a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto. Esa depresión progresiva cortical activaría al núcleo trigeminal sensitivo y también habría cierta activación parasimpática. Y eso termina produciendo la vasodilatación y produciendo el edema neurogénico. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, yo creo que esos son los casos, los puntos más importantes. Hay formas clínicas de la migraña. Por ejemplo, la migraña complicada, que es una migraña que puede tener un foco neurológico, que puede durar desde 1 hora hasta 1 semana, pero no se ve infarto en las imágenes cerebrales. El infarto migrañoso es cuando aparece una lesión isquémica, un ACV isquémico, que se ve en la tomografía o en la resonancia por la migraña, y en general son imágenes isquémicas que aparecen en los lóbulos occipitales, en el territorio de la cerebral posterior. Hay una migraña hemipléjica, que es una migraña cuyo aura presenta hemiparesia.
puede haber una migraña basilar. En la migraña basilar los síntomas se originan en el tronco encefálico, el cerebelo o los lóbulos occipitales. Tienen vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopía, pérdida de la visión. Pueden tener síncope, disartria, ataxia, desorientación. Se ha descrito una migraña retiniana, donde puede haber una ceguera que dura hasta 1 hora del mismo lado de la migraña. Y se ha descrito una migraña oftalmoplégica, en la cual hay ataques de migraña con paresia de pares oculomotores. No, si el cuadro es un cuadro muy típico, no es necesario hacerle estudios. A veces se le pide una resonancia para quedarnos tranquilos que no tenga alguna otra patología cerebral. Pero si el cuadro es muy típico, usted dice, esta chica tiene una migraña y lo importante es que usted le dé medicación. Hay dos tipos de tratamiento de la migraña. Si el paciente tiene pocos episodios por mes, supóngase 1 o 2 por mes, bueno, ahí se trata solo el ataque agudo de migraña. No se le pone ninguna medicación preventiva, sino que directamente se ataca el ataque agudo. La droga que se usa es la ergotamina, vienen comprimidos de 1 miligramo. El comprimido tiene adentro asociada cafeína, 100 miligramos de cafeína. ¿Por qué tienen cafeína? Porque la cafeína es un estimulante del centro respiratorio para sacar al paciente del cuadro de hipoventilación. Se puede dar 1 o 2 comprimidos, ni bien empieza el cuadro. Cuanto más precoz se lo dé, mejor. Si pasan 30 minutos y el cuadro persiste, se puede administrar un comprimido adicional. Tratar de no superar los 3 miligramos de ergotamina. ¿Por qué es útil? Bueno, actúa en unos receptores que se llaman 5-HT, que son receptores de la serotonina, receptor 5-HT, 1B y 1D. Y lo que hacen es inhiben la aparición del edema neurogénico y producen vasoconstricción de los vasos cerebrales. Si el paciente tiene al mismo tiempo con la migraña, tiene muchos vómitos y no se le puede dar la ergotamina por boca, en Estados Unidos venden formas en supositorios de 1 miligramo y también formas para uso sublingual de 2 miligramos. La ergotamina puede aumentar la presión arterial y hay que tener cuidado con el uso de ergotamina crónico durante muchas semanas. A veces hay pacientes que se vuelven adictos a la ergotamina, abusan de la ergotamina, consumen mucha ergotamina varias veces a la semana. Eso termina produciendo vasoconstricción coronaria, puede producir Angor. Por lo tanto, hay que tener cuidado si el paciente tiene una cardiopatía isquémica. Y además, si usted usa dosis altas de ergotamina por semana, se puede producir una complicación que se llama ergotismo. El ergotismo produce isquemia y necrosis de los dedos de la mano. Usted pierde el dedo, porque la circulación de los dedos es una circulación terminal, no hay colaterales.
Entonces, si usted hace una severa vasoconstricción de la arteria de los dedos, hace una necrosis del dedo y pierde el dedo. Y otra complicación que tienen es que si usted usa en forma crónica más de 5 veces en el mes ergotamina, la propia ergotamina puede producir cefaleas. Se han descrito otros efectos adversos como náuseas y vómitos, pero en poco porcentaje de pacientes. Puede producir debilidad en las piernas y dolores musculares y sensación de adormecimiento de los dedos de las manos y de los pies. Entonces, conclusión, usted tiene una migraña, usted se toma un comprimido de ergotamina que viene con 100 miligramos de cafeína. En el comercio a veces vienen asociada la ergotamina con dipirona, que es un AINE, es el Migral, y a veces viene asociada la ergotamina con ibuprofeno. Preferible usar la asociación con ibuprofeno, porque la dipirona, recuerde que hay gente que es muy alérgica a la dipirona y puede dar cuadros anafilácticos severos. Si hay una alternativa al uso de la ergotamina, que es usar triptanes. Acá hay un punto muy claro que quiero que quede claro el concepto. O le da ergotamina o le da triptanes. No le puede dar las dos cosas juntas. No puede empezar con la ergotamina y seguir con triptanes. Si lo trata con ergotamina, lo trata con ergotamina. Si lo trata con triptanes, lo trata con triptanes. Los triptanes son agonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT1B y 1D. Se actúan los mismos receptores en los que actúa la ergotamina. Por lo tanto, hacen lo mismo, producen vasoconstricción y disminuyen el edema cerebral. Además, los triptanes parece que inhiben la liberación del péptido similcalcitonina, que era, dijimos, el gatillo más importante para el ataque. No se pueden usar si el paciente está recibiendo antidepresivos tipo IMAO o si está usando inhibidores de la recaptación de la serotonina, como los antidepresivos, como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Produce un efecto adverso que es la llamada sensación inducida por triptanes, que puede producir una sensación opresiva en la garganta y en el tórax, que algunos atribuyen a cierta vasoconstricción coronaria. No se deben usar triptanes en pacientes con angina de pecho o con antecedente de cardiopatía isquémica. ¿Estoy yendo muy rápido? No, está bien. ¿Estamos bien? ¿Me pueden seguir bien? Buenísimo. ¿Cuál fue el primer triptán que salió al mercado? El primer triptán fue el sumatriptán. Viene en comprimidos de 50 miligramos, pero también viene con una inyección que se da por vía subcutánea de 6 miligramos. Se usa mucho en la inyección subcutánea. También puede venir en spray nasal y en supositorios. ¿Qué problema tiene el sumatriptán? El sumatriptán es muy bueno, pero tarda entre 1 y 2 horas en controlar el episodio. Usted me dirá, bueno, doctor, 1 o 2 horas. Sí, te quiero ver a vos con la migraña 1 o 2 horas. Cuando tenés migraña, miren, yo soy migrañoso, no tengo ataques con tanta frecuencia, muchas veces me agarra antes de la tormenta. Yo me he bajado del auto, he entrado en una farmacia y decirle, dame una caja de Migral y un vaso de agua.
por la migraña que tenía. O sea, el dolor es muy molesto y realmente uno se siente muy mal. Han salido nuevos triptanes. Está el solmitriptán, el risotriptán, el narotriptán, el L-triptán, el frobatriptán y el almotriptán. Acá, ¿qué ventaja tienen los nuevos? En general, tratan de hacer un triptán que actúe más rápido, que actúe con menos horas de delay. Pero en general todos tardan más o menos una hora. Menos de una hora, difícil. ¿Mm? Doctor, le hago una consulta. ¿Puede ser que el sumatriptán, como me pasó en una guardia, puede ser que se dé intravenoso? No, intravenoso no se debe dar. Se Ah, da subcutáneo. Subcutáneo, no intravenoso. Intravenoso nunca lo voy a usar intravenoso. Debe ser un error del que lo usó. No me se lo usa a mí en intravenoso. el Flenip también por una crisis de migraña. Pero bueno, no sabía. Yo nunca lo vi usar intravenoso. Ni en lo que he leído dice que se usa intravenoso. ¿Mm? Ok. Ojo, a lo mejor hicieron trabajos nuevos y vieron que intravenoso se puede usar, ¿eh? Yo no lo digo, yo no lo sé. Yo nunca lo vi usar intravenoso. Ok. La mayoría de los pacientes con la ergotamina o con los triptanes se le va la cefalea en media hora, 45 minutos, se le va la migra. Con los triptanes tarda un poquito más, una hora, 2 horas. Pero a veces hay ataques migrañosos muy severos. El paciente persiste con migraña a pesar del tratamiento con ergotamina o con triptanes. ¿Qué podemos usar para esos pacientes? Se puede usar la olanzapina, que es un antipsicótico. Se le dan 2,5 miligramos cada 30 minutos, hasta una dosis máxima de 10 miligramos. Se puede usar también clorpromacina, que es el ampliactil, 10 a 15 miligramos, siempre por vía oral, ¿no? También se pueden usar algunos opiáceos como el tramadol, que es muy eficaz para controlar los dolores. Y finalmente, para aquellos casos que no responden a nada y siguen con dolores, es muy útil los corticoides. Usted le puede dar dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas, durante algunos días, y con eso se aborta el ataque de migraña. Cuando llega un migrañoso con un ataque grave de migraña a la guardia, por supuesto, usted tiene que hacer un prolijo interrogatorio a ver si la cefalea es migrañosa, porque lo que usted nunca se puede tragar es que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. De eso vamos a hablar a la clase de las 18:30, vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea. Bueno, pero resulta que hay algunos pacientes que tienen estos cuadros migrañosos 2 o 3 veces por semana, tienen migraña, tienen 10 veces en el mes. Entonces la migraña se torna totalmente invalidante. En esos pacientes se justifica hacer lo que se llama una profilaxis, o sea, dar una droga preventiva para que no aparezca la migraña. Una opción es darle atenolol, 50 a 100 miligramos. El atenolol es muy eficaz. Por supuesto, no tiene que tener EPOC ni asma, tiene que tolerar los beta bloqueantes, no tiene que tener ninguna contraindicación para los beta bloqueantes, y en los varones no es buena opción porque produce impotencia. Entonces, no es una buena opción para varones. Lo mismo pasa con el verapamilo.
El verapamilo, 80 miligramos cada 8 horas, también es un preventivo de la migraña, pero también produce bradicardia, hipotensión y produce impotencia en un varón. La flunaricina, la he usado alguna vez, vienen comprimidos de 5 miligramos, se pueden usar 5 a 10 miligramos por día. La aspirina, a una dosis de 300 miligramos por día, ha demostrado disminuir el número de los ataques. La droga que yo he usado atenolol, y la otra droga que uso es la amitriptilina. La amitriptilina es muy eficaz. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Acá se usa dosis bajas, 50 a 75 miligramos. Se toma a la noche porque da sueño y es altamente eficaz en la prevención de los ataques migrañosos. Otra droga que se puede usar es el pisotifeno. Es una droga antihistamínica que bloquea también receptores de la serotonina y la dosis es de 0,5 miligramos por día y se lo va aumentando hasta 1,5 miligramos por día. Se pueden Doctor, usar perdón, algunas... Sí, ¿cómo se llamaba la droga que se da antes del paciente dormir? Perdón, no anoté. amitriptilina. Gracias. Amitriptilina. Es el triptanol del comercio. Vienen comprimidos de 25 miligramos, de 50 miligramos. Se usan entre 50 a 75 miligramos por noche. A mí Muy me Dale, eficaz, muchas gustaba gracias. ese, pero no muy es. eficaz. Sí, pero con el tiempo genera acostumbramiento y siguen teniendo que aumentarte las dosis. Mire, yo a los pacientes que vi, que le di amitriptilina, se les fue la cefalea y no volvieron a tener cefalea. Baja mucho el umbral de dolor. Baja muchísimo el umbral de dolor. Pero bueno. Baja el umbral del dolor, ¿a qué se refiere usted? Que si tiene otro dolor le va a doler mucho. No, que cuando uno lo está tomando, lo que hace es bajar la intensidad del dolor. Pero cuando uno lo quiere dejar a la aminotriptilina, el dolor vuelve muchísimo más fuerte. Por lo menos fue lo que me pasó en terapia del dolor con neurólogo. Y siempre tenían que ir Pero aumentando espera, la dosis. ¿para una jaqueca? Sí. ¿No? Claro, bueno, vos debés tener una jaqueca muy jodida, ¿eh? No, después Muy se dieron jodida. cuenta que tenía hipertensión endocraniana, pero más allá de eso, Bueno, había un error diagnóstico. Pero en general, cuando vos se lo das a un jaquecoso, se le va el dolor, ¿eh? No tiene más dolor. Yo te digo, yo he tratado 10, 15 tipos con eso. Se le va y no tiene más dolor. mira, Es muy eficaz. En los jaquecosos es muy eficaz. Acá, si vos tenés una hipertensión endocraniana, no te va a hacer nada. Vas a seguir con dolor. ¿Mm? claro, ahí venía el tema. Listo, está bueno saberlo. Gracias. Se pueden usar drogas antiepilépticas, los estabilizantes del humor. Se usa el ácido valproico, se puede usar el topiramato. Y en los casos que no responden a nada, son una minoría, se ha utilizado la toxina botulínica. Se le dan inyecciones de toxina botulínica en la cabeza y en el cuello. Así todo, digamos, si usted usa las drogas profilácticas, le queda un porcentaje de pacientes, supóngase un 3%, 4%, que son pacientes jaquecosos que no responden a nada. Esos jaquecosos que no responden a nada y que su vida está invalidada, bueno, han salido al mercado nuevas drogas que son anticuerpos monoclonales. Son carísimas, valen $1000 por mes, pero se justifican aquellos casos que
no se pueden controlar con ninguna medicación. El primero que salió al mercado fue el Erenumab. Actúa en el receptor donde actúa el péptido relacionado con la calcitonina. Se administra por vía subcutánea una vez por mes, 70 miligramos. La dosis máxima es 140 miligramos. Produce constipación muy severa como efecto adverso. Puede producir flash facial y congestión nasal. Después salió el Fremanezumab. El Fremanezumab inhibe directamente al péptido relacionado con la calcitonina. Se da por vía subcutánea, 225 miligramos por mes o 675 miligramos cada 3 meses. Se ha utilizado en migrañas y también en clúster. Después salió al mercado el Galcanezumab, que también inhibe directamente al péptido relacionado con la calcitonina. Se da subcutáneo a una dosis de 120 miligramos o se dan 120 miligramos a 300 miligramos por mes. En el clúster también se usa entre 100 a 300 miligramos por mes. Y hay otro que está en experimentación, todavía no está aprobado, que es el Eptinezumab. Eptinezumab, que está en investigación, actúa también inhibiendo directamente al péptido y todavía no fue aprobado por la NBA, por la FDA. Todavía no ha sido aprobado. O sea que esto es todo lo que se puede hacer con una migraña. ¿Qué les vamos a preguntar de migraña? Bueno, le podemos preguntar el cuadro clínico, cómo es la forma de presentación del paciente, qué características tiene el aura, cuáles son los factores desencadenantes. Les podemos preguntar cómo se trata un ataque agudo de migraña y qué hace cuando no responde a las drogas de uso usual. Les podemos preguntar en qué casos indica profilaxis de la migraña o prevención de la migraña y cuáles son las drogas que usted puede utilizar para hacer la prevención de la migraña. Y le podemos preguntar cómo trata un ataque migrañoso, qué medicamento le puede dar a un paciente que a pesar de tener una profilaxis adecuada, no ha respondido adecuadamente y persiste con cefaleas muy intensas. Esas son las preguntas que le vamos a hacer el día del examen. ¿Quedó claro migraña? ¿Hay alguna duda con migraña? Les hago un comentario, como más que nada para que ustedes lo fijen. Hay algunos investigadores que consideran a la migraña como si fuera un episodio donde el paciente desaparece de sí mismo. Entonces, al desaparecer de sí mismo, el paciente respira cada vez menos veces por minuto. Y aparentemente cuando usted respira muy poco, tiene una hipoventilación severa, el sistema nervioso tendría como un sistema protector para sacarlo a usted de esa hipoventilación tan severa, que es la aparición del dolor de cabeza. Entonces, esto es importante porque explicaría la relación que habría entre las jaquecas con algunos pacientes que tienen problemas psicológicos. Es muy común la jaqueca en los pacientes bipolares. Los bipolares muchos de ellos son jaquecosos. Bueno, ¿alguna pregunta de jaquecas?
No quiero, por favor, que nadie, cuando le pregunto cómo trato un ataque agudo, me ponga la droga de la profilaxis, y cuando le pregunto cómo hacer la profilaxis, me ponga la droga del ataque agudo. Le digo porque eso pasa todos los años. Entonces, muchachos, a ver, yo me rompo todo para darle la clase. Está en el libro, está clarito. Una cosa es el ataque agudo y otra cosa es la prevención. Son dos cosas diferentes. No mezclemos la hacienda. ¿Tá? Porque pierden puntos en una pregunta que es sencilla, que es fácil. No estoy preguntando ninguna cosa complicada. Entonces es una pena que pierdan puntos con una cosa así. Bueno, sigo adelante. La cefalea tensional. La cefalea tensional se considera la cefalea más común de todas. A veces puede comenzar en la infancia y persiste durante toda la vida. Tiene un predominio en el sexo femenino y 40% tienen una historia familiar de cefalea. Es un dolor sordo, persistente. En general aparece en las zonas temporales, o sea, acá a los costados. Y el paciente te hace este dibujito, te dibuja como si fuera que tiene una vincha. El dolor es como una vincha alrededor de la cabeza. Muchas veces el dolor se extiende a la zona del cuello. No tiene fotofobia, no tiene fonofobia, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no aumenta con el movimiento. Es más fácil detectarlo con los dedos de la mano. Usted lo que tiene que hacer es se pone en la espalda del paciente y le palpa los trapecios. Usted va a ver que los que tienen cefalea tensional, los trapecios están duros como si fuera un garrote. O sea, usted le agarra acá arriba, acá a los costados del cuello, y el trapecio está duro como un garrote. Tienen una hipercontractura cervical. Son pacientes que toda su tensión la descargan en el cuello y los músculos del cuello están hipertensionados. También es una cefalea muy común de la gente que trabaja muchas horas sentado frente a la computadora. Oficinistas que trabajan 8 horas, 10 horas sentados frente a la computadora todo el día, muchas veces desarrollan cefaleas tensionales. Esta cefalea mejora con antiinflamatorios, sobre todo cuando usted le da antiinflamatorios flex, o sea, los antiinflamatorios que terminan en flex son antiinflamatorios que tienen un relajante muscular asociado. También mejoran con el diazepam, porque el diazepam, el Valium, es una benzodiazepina, pero que tiene un efecto relajante muscular. Mejoran con calor. Usted le pone calor seco en la zona del cuello y el paciente mejora con una almohadilla térmica. También mejora con masajes y con kinesioterapia. A estos pacientes hay que aconsejarles que hagan meditación, yoga, tai chi y natación. O sea, tienen que aprender a relajar los músculos. Tienen que aprender a relajarse. Ahora bien, esto no lo puse en el libro, pero lo podríamos agregar. Como la migraña es el 16% de la población, y esta debe ser, ponele, un 20%, te puede pasar que un paciente tenga las dos cosas. Me ha pasado que un paciente tenga migraña y cefalea tensional.
Pero el paciente, si vos lo interrogás bien, te diferencia claramente las dos. Te dice, mire, yo todos los días me duele la cabeza, es como una vincha que me molesta, que tengo un dolor sordo de cabeza. Y vos le decís, y usted se tiene que acostar en un lugar oscuro, no ver a nadie, no escuchar ningún ruido. No, no, yo puedo seguir trabajando, no pasa nada. Pero eso que usted me dice me pasa una vez por mes o 2 veces por mes, que me agarra un dolor en el ojo, alrededor del ojo, que me pone loco y entonces no soporto ningún ruido, no soporto ninguna luz. Entonces usted dice, bueno, ya está, usted tiene dos cosas. Usted tiene una cefalea tensional y tiene migraña, las dos cosas. ¿Eh? No es tan inusual que te pase eso. Vamos a la llamada cefalea histaminérgica o clúster. Cefalea histaminérgica o clúster. Esta tiene una característica, es más común en varones. Varones de 40 a 50 años. Muchas veces son varones ligeramente obesos o con sobrepeso. Es más común que aparezca a la noche. Tiene una característica. Lo despierta al paciente todas las noches a la misma hora. Es una cosa muy loca, ¿eh? El paciente te dice, todas las noches me despierto con dolor de cabeza a las 3:10 de la madrugada o a las 4 menos 20 de la madrugada. Pero siempre a la misma hora y siempre con la cefalea. Se llama clúster o cefalea en racimos. La palabra clúster quiere decir racimo, porque muchas veces aparece en una determinada época del año, por ejemplo en otoño. Y el tipo te dice, a mí me agarra el clúster en marzo, pero todos los días me despierto y tengo el clúster. Y me dura marzo. Después de marzo se me fue, no lo tengo. O sea, tiene como cierta acumulación de episodios en una época del año. Y al otro año le aparece de vuelta de la misma característica en la misma época del año. Es muy intensa, no tiene aura, es periocular, o sea, alrededor del ojo, es pulsátil, como la migraña, pero está acompañada de lacrimeo, le lloran los ojos al paciente. Se le congestiona la nariz. Usted le pregunta, es como que se le tapa la nariz, se le llena como la nariz como cuando usted está resfriado. Eso es típico. Pueden tener congestión ocular, pueden tener enrojecimiento de la cara, eso se llama flash, por vasodilatación, y a veces puede haber síndrome de Claude Bernard Horner. Pueden tener diarrea durante el episodio. El paciente durante el episodio está muy inquieto, y pueden tener síndrome de Claude Bernard Horner. Puede ser tan intensa que se dice que ha habido pacientes que se han suicidado por la cefalea clúster. Esto es el clúster tradicional, pero a veces hay pacientes que tienen clúster crónico. Y esos que tienen clúster crónico, pobrecitos, la pasan muy mal, porque tienen el clúster varias veces por día. Entonces le aparece a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Más o menos cada 3 horas, 4 horas, tiene un episodio de clúster.
Y eso se transforma prácticamente en una cefalea más invalidante. Se la llama cefalea histaminérgica porque en esta cefalea hay una gran liberación de histamina. Y la histamina provoca un estímulo parasimpático. Eso produce diarrea. ¿Mm? Perdão, Doc. Sí. Calma aí. Histaminérgica vai atuar em la parasimpática? La histamina per se tiene un 30% de efecto parasimpático. No es que estimula a otros mediadores, sino que ella per se tiene un efecto parasimpático. Por eso cuando usted, por ejemplo, le da a un paciente un antihistamínico, le mejora las náuseas y los vómitos por el efecto, en este caso, antiparasimpático que tiene el antihistamínico. ¿Se entiende? Gracias. No se sabe por qué tiene esa regularidad horaria y por qué esa regularidad a lo largo de los días y de los meses. Se cree que participaría el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que regula los ritmos circadianos. Estos pacientes tendrían disminución de los niveles de melatonina. Eso explicaría que se despiertan a la noche porque les falta melatonina. Y tendrían menores niveles de testosterona. Se ha demostrado, cuando el paciente tiene un ataque, le hicieron un SPECT, o sea, una tomografía por emisión de positrones durante el ataque, y se vio que hay una activación del hipotálamo ventral del mismo lado que tiene el clúster. O sea, sería una cefalea gatillada a nivel hipotalámico. Hay pacientes que a veces, en lugar de tener la cefalea, le aparece como un brusco episodio doloroso. La localización más común es en el cuello, en el costado del cuello. Dolor intensísimo al costado del cuello. O en la zona lumbar. Y a veces pueden tener severos espasmos esofágicos. Y se ha hablado del enteroclúster. El enteroclúster serían episodios de diarrea con intenso dolor abdominal que aparecerían durante el ataque de clúster. Acá también hay tratamiento del ataque y tratamiento preventivo. El tratamiento del ataque. Los pacientes responden a la ergotamina. Se les puede dar ergotamina y se corta el ataque. También se puede usar oxígeno. Se les hace comprar pequeños tanquecitos de oxígeno, pequeños tubitos de oxígeno, y con una mascarita, el paciente se pone la máscara y recibe oxígeno a alta concentración durante 10 minutos. En el 80% de los casos se le va el clúster. También se ha usado lidocaína como anestésico por vía intranasal, 1 miligramo al 4% durante los ataques. Con respecto a la prevención se puede usar el litio
Es una indicación de uso del litio junto con la enfermedad bipolar. Se pueden usar estabilizantes neuronales como las drogas antiepilépticas. Se puede usar el verapamilo o el diltiazem, o sea, los bloqueantes cálcicos bradicardizantes. ¿Por qué serían eficaces los bloqueantes cálcicos? Porque para liberar histamina, usted tiene que tener calcio. Entonces, si usted le da un bloqueante cálcico, le disminuye la capacidad de liberación de histamina. También pueden responder al uso de corticoides orales durante algunos días. He visto casos de clúster, ¿eh? Es difícil vivir con clúster y en particular muy complicado cuando tenés un clúster crónico, que tenés episodios, podés tener cada 3, 4 horas un episodio de clúster. Eso es un infierno. Es un infierno. Bueno, después tenemos la hemicrania paroxística continua. Es una forma rara, es una cefalea crónica rara. Son pacientes que tienen un dolor continuo de un lado de la cara y cada tanto ese episodio se exacerba apareciendo síntomas autonómicos como diarrea, náuseas, vómitos y a veces episodios parecidos a los migrañosos. Pero esta cefalea tiene una característica, responde muy bien al tratamiento con indometacina, que es un AINE. Entonces, prácticamente si responde a la indometacina, es una hemicrania paroxística nocturna. Después tenemos otras causas de cefalea crónica. Se habla de la cefalea poscoito. Hay pacientes que después de tener relaciones sexuales tienen cefaleas. Son súbitas, pulsátiles, intensas, afectan todo el cráneo, pueden aparecer en hombres o en mujeres después del orgasmo. Mejoran con AINES o con ergotamina. Después tenemos la arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal es una vasculitis que afecta a pacientes mayores de 60 años. La cefalea se localiza en la zona temporal, en lo occipital o en el cuello. Pueden tener claudicación de la mandíbula. Y el problema es que puede afectar la vista y pierden la visión. Y esta cefalea responde a la administración de corticoides. La vamos a estudiar el año que viene cuando veamos reumatología y veamos las vasculitis. Bueno, prácticamente esas serían las más importantes. Nos quedaría hablar de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino en realidad no es una cefalea, porque no le duele la cabeza al paciente, lo que le duele es la cara. Es un dolor lancinante, como si fuera una lanza, paroxístico, que dura de segundos a pocos minutos, en la zona donde está inervada por el nervio trigémino.
El ataque puede ser espontáneo, pero a veces aparece cuando el paciente se lava los dientes, cuando mastica, cuando se afeita, cuando bosteza o cuando traga. Es más común en mujeres y sobre todo en pacientes añosos. Si usted ve una neuralgia de trigémino en un paciente joven, o tiene esclerodermia o tiene esclerosis múltiple. Se asocia en pacientes jóvenes esclerodermia o esclerosis múltiple. Los episodios pueden ocurrir varias veces al día y tienden a empeorar en frecuencia y en severidad. Responden muy bien a la carbamazepina, 400 a 1200 miligramos por día. Segunda opción, se puede usar gabapentin. Tercera opción, amitriptilina. Una minoría fracasan en el tratamiento y terminan requiriendo tratamientos quirúrgicos. Bueno, creo que esa es la más importante. Y vamos a hablar un poquito de las cefaleas agudas. Cefaleas agudas están en el paciente agudo. ¿Qué es una cefalea aguda? Es un paciente que llega a la guardia y le dice, doctora o doctor, tengo una cefalea terrible que me apareció en forma brusca, de gran intensidad, pero en mi vida tuve una cefalea así. Es como si tuviera un trueno en la cabeza y es terrible el dolor de cabeza que tengo. Usted lo primero que tiene que pensar, y lo primero que tiene que descartar es que el paciente no tenga una hemorragia subaracnoidea. Eso vamos a hablar hoy a la tarde, a las 6:30 vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea. Pero hay otras causas. Por ejemplo, tenemos dentro de las causas comunes que tenga una crisis hipertensiva aguda. A veces un paciente que hace un pico de presión muy alto, hace una cefalea muy intensa, usted le toma la presión y tiene 220, 120. O sea, puede ser por un ataque de presión que tenga una cefalea aguda. Que tenga un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. Que tenga una hipertensión endocraniana. Esa hipertensión endocraniana puede ser porque tenga una masa tumoral o porque tenga otras causas de hipertensión endocraniana. A veces hay cefaleas secundarias a hipoxemia e hipercapnia crónica. Son comunes en pacientes con EPOC en fases avanzadas, con hipoxemia e hipercapnia crónica. Las meningitis. Cuando mi hijo tenía 4 o 5 años, un día se despierta de golpe, a los gritos, diciendo, me duele la cabeza, se me parte la cabeza, se me parte la cabeza. Bueno, nos pegamos un susto bárbaro, pensamos que tenía una hemorragia subaracnoidea, le hicieron la punción lumbar descartó la hemorragia subaracnoidea, pero la punción fue compatible con una meningitis viral. Así que estuvo con la meningitis viral durante 48, 72 horas y se curó. Entonces, es bien claro que un cuadro meningio, cuando comienza, puede comenzar con una cefalea intensísima. La carcinomatosis meningia. La carcinomatosis meningia es tener metástasis en las meninges.
Nosotros tuvimos la mala suerte en la facultad de perder una compañera nuestra de docencia muy querida, la doctora Sanjurjo. Hizo una carcinomatosis meningia, nunca descubrimos de dónde venía el tumor. Cuando tenés carcinomatosis meningia te morís en un mes. Fue lo que le pasó a ella. Ella empezó con los síntomas el 17 de diciembre y el 17 de enero la estábamos enterrando. Fue un golpe muy duro para nosotros porque la queríamos mucho. Ella había trabajado muchos años conmigo antes de la facultad. Las encefalitis, la mayoría de las encefalitis son virales. Una encefalitis es una infección del tejido cerebral, en general sin meningitis. Afecta solo el encéfalo. El glaucoma agudo, esto es otra cosa que usted tiene que pensar. Cuando usted tiene hipertensión ocular, a veces la hipertensión ocular puede darle un cuadro de cefalea aguda terrible. La hipotensión del líquido cefalorraquídeo, en general porque el paciente le hicieron una punción lumbar los días previos, el traumatismo cráneoencefálico y algunos medicamentos pueden dar cefaleas terribles. Por ejemplo, el sildenafil, la nifedipina, la cocaína, la supresión brusca de los opiáceos. Esas serían entonces las causas comunes de cefalea aguda. Y después tenemos una serie de causas raras. Ahí tenemos la trombosis venosa cerebral, de la cual hablamos cuando dimos la clase de ACV, la disección de los vasos de cuello, de la cual hablamos cuando dimos la clase de ACV, la apoplejía de la hipófisis, sería el infarto de la hipófisis. Por suerte es un cuadro poco frecuente el infarto de la hipófisis, a veces aparece posparto y cursa con una intensísima cefalea. La vasculitis de la temporal, la intoxicación con monóxido de carbono, la cefalea después de la punción lumbar. Y después nos quedan algunas causas raras, por ejemplo, el síndrome de vasoconstricción cerebral idiopático. Síndrome de vasoconstricción cerebral idiopático. Es un paciente que tiene una cefalea muy intensa, intensísima, terrible, y si usted le hace estudios cerebrales ve que tiene una vasoconstricción cerebral multifocal en múltiples lugares del cerebro. Aparece en embarazadas, en el posparto, pacientes que consumen cocaína, marihuana, anfetaminas, pacientes tratados con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, ergotamina, descongestivos nasales. A veces aparece durante la actividad sexual, el ejercicio, al nadar o al bañarse. Pueden presentar focos neurológicos y pueden tener hasta convulsiones. Solamente un 5% hacen ACV. El cuadro dura más o menos unas 12 semanas y se lo trata con bloqueantes cálcicos. Se usa la nimodipina intravenosa y luego la nimodipina oral. Otro cuadro es la leucoencefalopatía posterior reversible. Es una cefalea muy intensa, pero que afecta sobre todo la parte posterior del cerebro, sobre todo lóbulos occipitales. Tienen trastornos visuales, convulsiones y encefalopatía. Se ha descrito por eclampsia,
en posparto, en el lupus, en la emergencia hipertensiva y por el uso de ciclosporina y tacrolimus. Se pueden morir por el edema cerebral o por hemorragia cerebral. Y no tiene un tratamiento muy adecuado, digamos, no tiene un tratamiento establecido. El síndrome de Tolosa-Hunt, síndrome de Tolosa-Hunt con H, tiene una oftalmoplegia, o sea, tiene parálisis de los pares oculares, de uno o de varios pares oculares, asociada a una cefalea muy, muy dolorosa. Se produce porque hay un granuloma en la pared del seno cavernoso. A veces se puede afectar también el trigémino, el nervio óptico y el nervio facial. Y el tratamiento es con corticoides o inmunosupresores. Nos queda como la última, la cefalea por cardiopatía isquémica. Son pacientes que tienen problemas coronarios, pero que cuando hacen ejercicio les aparece una cefalea agudísima con sensación nauseosa que mejora con nitratos y con el reposo. Es muy rara, se han descrito pocos casos en el mundo, más o menos hay descritos unos 40 casos. Entonces esas son todas las causas de cefalea aguda, que le puede caer a usted a la guardia, ¿no? Donde lo más importante, le vuelvo a repetir, es que usted descarte siempre la hemorragia subaracnoidea. Yo he visto por crisis hipertensiva, por hipertensión endocraniana, por meningitis, por carcinomatosis meninge he visto, por sildenafil. Bueno, con esto terminamos lo de cefaleas crónicas y vimos cefaleas agudas. A las 6:30 vamos a dar hemorragia subaracnoidea, hematomas epidurales, subdurales y vamos a dar lo que tiene que ver con edema cerebral. Esos van a ser los temas que vamos a dar a la tarde. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda. Acá en cefalea aguda le podemos preguntar, nombre 8 causas de cefalea aguda comunes y 3 raras. Doctor, una consulta. ¿Es Sí. aconsejable en una cefalea hacer una punción lumbar por el tema de la herniación cerebral? Por eso lo digo. No, primero, antes, bueno, ahí tenemos que ir a la clase, que lo vamos a ver cuando veamos meningitis. Cuando usted tiene, si usted quiere hacer una punción lumbar, antes de hacer la punción lumbar, siempre tiene que hacer una tomografía para descartar que el tipo no tenga hipertensión endocraniana. Y si no tiene tomógrafo, tiene que hacerle un fondo de ojo y descartar que no tenga edema de papila. Mira. O sea que si hay hipertensión endocraniana, la punción está contraindicada, no se debe hacer la punción. Tal cual. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de punción lumbar, meningitis y todo eso. ¿Mm? ¿Siempre sale en el fondo de ojos el edema de papila en una hipertensión endocraniana? No siempre, no siempre, no siempre.
Pero bueno, si usted está en el medio de Jujuy, es el único médico del ¿Cuál es? pueblo, no tiene tomógrafo, bueno, usted le hace el fondo de ojo. Si no tiene edema de papila, bueno, usted asume que no hay, por lo menos asume que no tiene una hipertensión endocraniana severísima. Claro. Si fuera severísima, tendría edema de papila. ¿Mm? Ok, Hoy gracias. en día, si usted trabaja en un centro de mediana complejidad, se le hace una tomografía. En general, tomógrafo hay en todos lados. Salvo que sea un lugar muy precario, hay tomógrafo. ¿Mm? Y ahí descarto con la dilatación de ventrículos, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, ahí busca signos de hipertensión endocraniana, que una es la dilatación de los ventrículos, después también a veces el especialista en rayos tiene algunos indicadores que le indican a él de que el tejido está sufriendo o que tiene cierto grado de hipertensión endocraniana. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos a las 6:30. Vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea, un tema muy importante, importantísimo. Y vamos a hablar de hematomas epidurales y subdurales y del manejo, el diagnóstico de la hipertensión endocraniana y el manejo del edema cerebral. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Doc, gracias. Gracias, Doc.